El título de este mensaje es Edificados como casa espiritual. Así que nosotros somos llamados a que seamos edificados, que nuestras vidas sean edificadas, llenadas del poder de Dios, del Espíritu Santo, para que seamos casas espirituales donde el Espíritu de Dios habite en nosotros. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, la semana pasada vimos algunos versículos de este capítulo. Hoy vamos a ver el primer versículo de este capítulo 2 hasta el 10 y vamos a ver qué es lo que está pasando acá. Recuerden de que Pedro está instruyendo a estos nuevos cristianos y él quiere que estos cristianos crezcan en su fe y en el conocimiento que tienen de Dios. Entonces Pedro les dice en el versículo 1, por lo tanto, desechen toda clase de maldad, todo engaño e hipocresía, envidias y toda clase de calumnias. Hay que hacer notar aquí que las palabras de Pedro no son dirigidas a gente que no cree. Pedro les está hablando a creyentes como a ustedes y como yo. Él les está hablando de que ahora que se han arrepentido de toda esa malicia que ellos tenían, porque en ellos existía el engaño, había hipocresía y todas estas cosas, el apóstol les está hablando de que tiene que haber un cambio, que tienen que continuar con ese cambio y tienen que deshacerse de todas esas cosas que ya no corresponden a los bautizados, es decir, a la iglesia, a los hijos de Dios. Estos creyentes en su mayoría eran gentiles, es decir, que estos no eran judíos, eran gente recién convertida. Y estos creyentes estaban escuchando ahora el evangelio y estaban escuchando la palabra de Dios, y la intención de Pedro es fortalecer a estas personas, fortalecer a ellos. Y con esta carta de Pedro también nos fortalecemos nosotros, ese pueblo también adquirido por Dios, esa nación santa. Lo que quiere Pedro aquí es que sus lectores y oyentes sigan desechando todas esas maldades en las que habían vivido. Ellos, como habían adorado y habían seguido a dioses falsos, paganos, entonces Pedro quiere que ellos se sostengan en la fe. Ese es uno de los riesgos de la fe que se tiene. Cuando la fe no se nutre, cuando la fe no se persigue, cuando uno no dedica tiempo a los temas de la fe, ¿qué es lo que pasa? Normalmente terminan las personas alejándose de Dios. Por eso la predicación de la palabra debe ser constante. Uno debe estar expuesto constantemente a la predicación de la palabra y uno debe estar constantemente expuesto al servicio a Dios. Por eso Pedro está muy interesado que estos nuevos creyentes sigan su camino y crezcan en la fe. Entonces Pedro les dice ahora, busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. Al calificar Pedro a sus lectores como a niños recién nacidos, es probable que el apóstol Pedro esté indicando que estas personas, estos seguidores, sean personas que apenas acaban de ser bautizadas en la fe cristiana. Por lo que para crecer espiritualmente y seguir rechazando toda la malicia, estos nuevos creyentes necesitan, como un niño recién nacido, alimentarse, pero ahora con la leche espiritual no adulterada. Déjeme explicar acá esta parte de leche espiritual no adulterada. Todos nosotros necesitamos la leche espiritual, ¿cierto? ¿Cuál es la leche espiritual? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios, así como la leche alimenta a un bebé, la leche espiritual alimenta la fe, alimenta el corazón de los creyentes. Pero acá hay una palabra que yo quiero que resaltemos, y es no adulterada. Es decir, que lo que les está diciendo Pedro es que ellos deben de crecer, pero dentro de la pureza de la palabra de Dios, dentro del evangelio.
Y ahí es donde nosotros los cristianos tenemos que poner mucho cuidado, abrir bien nuestros ojos, nuestro corazón y nuestro entendimiento. Porque el problema es que puede ser que hay personas, por ejemplo, que escuchan a muchos predicadores. A veces lo hacen por el internet. Y yo he escuchado a algunos de ellos, tengo que ser honesto. Pero cuando yo escucho las cosas que predican, yo me quedo asustado. Porque no están predicando muchas veces al Cristo crucificado y resucitado, al Cristo de la Biblia, sino están predicando a un Cristo no necesariamente bíblico, sino de prosperidad o de puras bendiciones y cosas. Entonces Pedro le está diciendo a los nuevos creyentes, y esto aplica para todos nosotros como creyentes, quizá algunos ya no son tan nuevos creyentes, otros quizás son nuevos creyentes. Pedro dice, pónganse las pilas, abran bien los ojos, abran bien los oídos, conozcan las escrituras, lo que dice la escritura. No se dejen engañar por falsas doctrinas, en otra palabra. Pedro, en esta primera carta, les está pidiendo que no dejen de alimentarse por las razones que yo ya expliqué. Cuando uno deja de alimentarse con la sana doctrina, uno corre el riesgo de vivir una vida cristiana bastante alejada de lo que es ser un seguidor de Jesús. Y ahí hay que poner mucho cuidado. Muy bien, entonces, ahora, Pedro les dice en el versículo 3, es interesante, dice, si es que han probado ya la bondad de Dios. Entonces, Pedro acá les está diciendo, si ustedes ya han probado la bondad de Dios, tengan cuidado a quien escuchen. Por ejemplo, ¿qué es haber probado la bondad de Dios? Por ejemplo, una persona que tenía un pecado, que confesó su pecado delante de Dios, que en una palabra en la Biblia o en una predicación escuchó cómo Dios le estaba hablando a la persona y Dios sanó a la persona. Entonces, esta persona ya probó la bondad de Dios, probó lo que es sentirse y ser, más que sentirse, ser perdonado. O una pareja que tenía problemas en el matrimonio. Dios viene y le rescata el matrimonio. Y entonces Dios lo que está pidiendo es que no se olviden de la bondad de Él y que no le den gloria a otras cosas más que a la bondad que Dios ha tenido. Y es lo que Pedro les dice acá. Si han probado ya la bondad del Señor, dice. Si ustedes han probado la bondad del Señor, ustedes ya saben lo que es recibir bondad del Señor. ¿Cómo se prueba también la bondad de Dios? ¿Sabe usted cómo? A través de la palabra, de los salmos, de los cánticos espirituales. Así probamos la bondad de Dios cada vez que venimos acá y cantamos, cada vez acá y compartimos la cena del Señor. Ahí estamos probando la bondad del Señor. Entonces Pedro nos llama a ser agradecidos con Dios, a no darle la gloria a alguien más o a nosotros mismos, sino darle siempre la gloria a Dios, que en Cristo nos ha salvado, que en Cristo nos ha perdonado y que en Cristo nos da una esperanza. Continúa Pedro en el versículo 4 y dice, acérquense a Él, la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Una característica de las fórmulas doctrinales en esta primera carta de Pedro es que identifica a Jesús como una piedra viva, que es la piedra principal también, la piedra angular, la piedra que sostiene una edificación. Jesús, hermanos, es el cimiento de nuestras vidas. Dios mismo
escogió a Jesús para venir en rescate de nosotros y para que su pueblo construya sobre esa roca, sobre Jesús, construya sus vidas. Y Pedro continúa diciendo, y ustedes también como piedras vivas. Ahora ya cambia el tono. Primero habló de quién era la piedra viva. Jesús. Y que ahí debemos, dice Pedro, estar. Ahí debemos nosotros de afirmarnos. Ahí debemos nosotros de construir sobre esa piedra. ¿Ok? Ahora dice, ustedes también, dice Pedro, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. A estos creyentes a los que Pedro ha escrito su epístola, no eran simplemente ladrillos por ahí, sino que Pedro los está llamando y les está diciendo que también son sacerdotes, que están llamados a ser templos espirituales donde Dios habite. Y hoy Pedro en su carta nos dice a nosotros lo mismo. Dios los ha llamado a cada uno de ustedes a ser templos espirituales de la presencia del Señor. Y eso es un gran privilegio, un gran honor, que nosotros podamos ser recipientes del Espíritu de Dios y del amor de Dios. Los sacrificios que se realizan ahora no tienen que ver con los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Recuerda cuáles eran? ¿Verdad? Que a veces degollaban a un carnero o hacían holocaustos, qué sé yo. Pero ahora este sacrificio es que nosotros sirvamos y amemos a Jesús por lo que Él hizo por nosotros. Y se refleja, ¿sabe cómo? En buenas obras. En buenas obras se refleja cuánto valor nosotros le damos al sacrificio de Jesús. Otra vez, lo he dicho muchas veces, lo repito, porque algunas veces se puede escapar esto y es muy importante. Las buenas obras no nos salvan, ¿cierto? Usted no es salvo porque sea bueno. O no, yo soy bueno, yo creo que me voy a ir al cielo. No, Señor. Nosotros somos salvos por la gracia y misericordia de Dios porque Él pagó los pecados por nosotros. Pero como Él pagó esos pecados por nosotros, entonces somos llamados a hacer buenas obras. Y eso es a lo que Pedro nos está invitando hoy. Que a través de nuestras buenas obras manifestemos nuestra relación con Jesús. La iglesia está llamada a hacer buenas obras. Por eso dice la Escritura, miren, yo pongo en Sión la piedra principal angular, escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. Para ustedes los que creen, Él es de gran valor. ¿Para quiénes? Para los que creen. ¿Y quién es la piedra? Es Jesús. Pedro dice para los que creen, para ustedes que creen, esa piedra angular es de gran valor, es lo que más vale en la vida del creyente. Todo lo demás es secundario, todo lo demás se sujeta a ese orden. En primer lugar está Dios, Cristo, el Espíritu Santo, Dios Trino. Ese es el primer lugar. Para ustedes los que creen, Él es de gran valor, dice Pedro, de gran valor. Pero, aquí hay un pero, para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular. Aquí lo que está haciendo Pedro está interpretando aquí el Salmo 118, solo que lo está interpretando cristológicamente. Pedro afirma que Jesucristo es la piedra que había de servir como fundamento y cabeza del nuevo templo espiritual. ¿Quién es el templo espiritual? Ustedes, la iglesia. Por lo que esta carta, hermanos y hermanas, debemos de verla siempre como una invitación
para que todos nosotros, cada uno de nosotros, edifiquemos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros matrimonios. Si usted tiene negocio, su negocio, si usted trabaja en el trabajo, todo lo que usted hace en su vida, que usted lo edifique sobre esa piedra escogida y preciosa que es Jesús. Leíamos hace un momento en este versículo: y el que crea en ella no será avergonzado. El que cree en esta piedra, el que crea en Jesús, jamás va a ser avergonzado. Nunca Dios lo va a dejar a usted avergonzado. ¿Sabe cuál es la peor vergüenza que el ser humano puede tener encima? No es no tener plata, no es que la novia lo dejó o que perdió un grado en la escuela o en la universidad. No, esa no es la peor vergüenza. La peor vergüenza que un ser humano puede tener es vivir en pecado y cargar la mochila del pecado e irse al lugar equivocado al final de su vida. Por eso es que los hijos de Dios, los cristianos, nunca serán avergonzados, porque es el Señor mismo quien quitó la carga del pecado para no acabar en vergüenza, sino acabar en la gloria de Dios. Ahora continúa Pedro, y es interesante porque dice acá, ponga atención, y también una piedra de tropiezo, y sigue hablando de Cristo también, y una roca que hace tropezar, continúa diciendo. Porque al ser desobediente ellos tropiezan en la palabra para lo cual estaban ya destinados. Lo que está diciendo Pedro aquí es que para nosotros esta piedra preciosa es el fundamento de todo lo que hacemos y creemos en nuestra vida. Pero para aquellos que tienen duro el corazón, la palabra de Dios sabe que esa es una piedra de tropiezo. Se caen. Todo lo que la palabra les dice los hace tropezar, los hace vivir mal, porque no entienden. No entienden el amor de Dios, porque no han suavizado su corazón. Entonces todas las cosas que son de la fe son locura. Todas las cosas que son de la fe les hace caer. Voy a poner un ejemplo. Dios llama a servir. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? ¿O me lo estoy inventando yo? No, Dios nos llama a todos a servir. Ok, entonces, si Dios te llama a servir y tú eres creyente y tú amas al Señor y tú has construido tu casa sobre la roca y el fundamento de tu vida es Cristo, ¿cómo vas a servir tú? Con gozo, con alegría y con diligencia. Bien hecho. Porque estás convencido de que el Señor es lo primero en tu vida. Ahora, para el que no es creyente, para el que no está convencido, el que no vive de acuerdo al Espíritu Santo, el servir va a ser piedra de tropiezo. Esta palabra se va a convertir piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque no va a querer hacerlo, va a encontrar pretextos, mucha gente se va de la iglesia por eso, acá, yo no sirvo para eso, yo no sirvo para lo otro, yo no quiero, yo no puedo, no estoy interesado, o lo hago mal, o lo hago como un favor, o porque el pastor me cae bien, o porque el pastor me cae mal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta palabra se convierte en piedra de tropiezo. Hay que tener cuidado de no caer en eso. Ahora, lo lindo es que Pedro les está explicando a ellos, ustedes nunca dejen, ¿sí?, que esta palabra se convierta en piedra de tropiezo para ustedes. Al contrario, que esta palabra, dice Pedro, los anime a seguir al Señor. Y aquí entra otro pero de Pedro y nos vuelve a hablar a nosotros y dice, pero ustedes, todos ustedes, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas, a donde estábamos antes, a su luz admirable. Antes ustedes no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Es decir, Dios nos dio su misericordia. A estas personas que Pedro les estaba hablando alguna vez habían sido paganos, pero ahora el Señor los había hecho ya, número uno, un linaje escogido. En el primer libro de la Torá se relata cómo Abraham fue escogido por Dios para fundar el linaje especial de personas cuya misión era el de adorar y servir a Dios, y para establecer en la tierra un reino de paz y justicia. Pero ahora Pedro está enseñando a aquellos gentiles y a nosotros que no nacimos judíos que Dios nos ha incorporado en ese linaje para que anunciemos a ese Jesús que nos ha hecho nacer de nuevo. Y así como Abraham, Isaac y Jacob fueron de ese linaje, hoy cada uno de ustedes también. Esas son buenas noticias. También decía Pedro, número 2, real sacerdocio. También fueron llamados para ser sacerdotes ustedes. La palabra sacerdote en latín se lee así, pontifex, término que quiere decir constructor de puentes. Constructor de puentes. La función del sacerdote, es decir, de ustedes, la función del sacerdote es de servir como intermediario entre Dios y los hombres. A eso somos llamados. Yo, como sacerdote, soy un puente para unir a las personas con Dios. Y el cristiano tiene que tener claro eso. Es muy lindo, ¿verdad? Que somos linaje escogido, qué lindo, nación santa. Pero el tema del sacerdocio universal de los cristianos es lindo y es un compromiso hermoso y una forma preciosa de demostrar nuestro amor a Dios. Somos esos puentes que unen a las personas con Dios. ¿Estamos ejerciendo esa parte del sacerdocio? Pregunto, no me conteste. Yo sé que algunos lo han hecho. ¿A cuántas personas quisieron ustedes esta semana unir con Dios? ¿A cuántas personas le contaron ustedes? Quizá en el supermercado, siempre hay oportunidades en los supermercados, en las gasolineras que uno se baja a echar aquí el combustible, en cualquier lugar, en los parques, en el trabajo, con la familia, con los vecinos. ¿A cuántos le hablaron? ¿Cuántas veces ejercieron su sacerdocio en ese sentido esta semana? Si no lo ha hecho, bueno, es una invitación a que todos, cada uno de nosotros somos llamados, ¿sí?, a hacer ese puente, a conectar con las personas. Dice la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces el pueblo de Dios está llamado a conectar a la gente con ese único mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. El pueblo de Dios está llamado a ejercer ese sacerdocio de conectar. Haga una lista de personas que usted conozca en el trabajo, y si usted no conoce, conozca, platique. Mira, a mí es algo que me gusta hacer. A donde voy yo platico, le hablo a la gente, ¿cómo está? Me presento. Es una manera, ¿sí?, de conectar con la gente. Número 3 decía, el versículo que leímos anteriormente, que somos nación santa.
En el Antiguo Testamento, únicamente Israel fue llamado a ser nación santa, ¿se acuerda usted? ¿Cierto? Hoy en día, sí, esa nación santa se extiende otra vez más allá del pueblo de Israel. Son aquellos que han creído en Jesús. Son aquellos que por el Evangelio han sido llamados para creer en Jesús. Por eso, cada uno de ustedes, sus familias, sus hijos, son nación santa y así debemos de vernos. Sí, a donde vayamos, no solo aquí en la iglesia, en el trabajo, con los vecinos, con los amigos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de hacer las cosas. Nación santa. Una nación que con sus actos, una nación que con sus palabras, que con todo lo que envuelve ser nación, honran a Dios con sus vidas. Y por último, Pedro nos está diciendo también que somos un pueblo, somos llamados a ser un pueblo misionero. Somos llamados a ser un pueblo misionero, así como los oyentes de aquella primera carta de Pedro. Él nos llama a nosotros también a ser misioneros. Por mucho tiempo, aquellos hombres y mujeres habían sido idólatras, habían vivido en la oscuridad. Y ahora, por el mensaje de la palabra de Dios, son llamados para ser salvos, pero también para compartir con los demás esa salvación. Porque es rico, es bueno, qué sabroso se siente, ¿no? Saber que somos salvos. Oh, yo soy salvo. Mi esposa y mis hijos son salvos. Gloria a Dios, qué bueno. Amén, aleluya y no sé qué más. Qué bonito saber eso. Qué bonito saber que nuestro futuro está garantizado. Pero nos falta algo ahí. Jesús, vayan y hagan discípulos, dijo. Pedro está diciendo, real sacerdocio, compartan, vayan. Llama a la iglesia a ser una iglesia misionera. Yo lo he dicho en repetidas ocasiones. La iglesia no va a crecer en los Estados Unidos de América si la iglesia no despierta y se vuelven misioneros de la palabra. Donde vayan, tantas oportunidades. Tantas oportunidades que hay para evangelizar. No hay que desperdiciar ninguna oportunidad para compartir la palabra. Sí. Aún, esto es como un agregado, no es que tiene que guardar silencio. La invitación sigue clara. Haga discípulos. Usted no puede hacer discípulos de otra manera si no construye relación con las personas. Pero hoy en día tenemos también la tecnología que nos ayuda, no es sustituto, pero nos ayuda. Comparta los mensajes. Comparta el website de nosotros, comparta la aplicación móvil, comparta los servicios en Facebook, comparta. Somos llamados a eso. Las bendiciones que tenemos debemos de compartirlas. Una característica del pueblo de Dios es que comparte las bendiciones que tenemos en Cristo. Lo mismo decía San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2. Voy a resumir acá, un poco parafraseado, pero mire lo que decía San Pablo de esto. Acerca del pueblo de Dios, dice, así que ya no son extranjeros ni ajenos, sino ciudadanos de los santos miembros de la familia de Dios, santos miembros de la familia de Dios, edificados, creciendo sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Déjeme leer nuevamente esto. En quien todo el edificio, no son las cuatro paredes, somos nosotros, ustedes, pueblo santo de Dios,
bien coordinado, no en desorden. Por eso la semana pasada elegimos un nuevo concilio que dentro de un rato lo vamos a instalar en esta iglesia. Porque la iglesia es llamada a vivir en orden. La iglesia es llamada a participar en orden, a crecer en orden, a servir en orden, bien coordinados. Por eso tenemos un concilio. Acá el pastor no es el todopoderoso ni nada por el estilo. Que hay un concilio que representa a la congregación y que vela y cuida espiritualmente a la congregación también. Bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Vamos creciendo para ser un templo santo en el Señor. Termino con este último versículo de la carta de Pedro. Regresamos a Pedro, capítulo 2, versículo 10. Dice: antes ustedes no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No el pueblo del pastor Mazariegos, no el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Según el reformador Martín Lutero, el real sacerdocio quiere decir que el oficio de las llaves pertenece a todos los cristianos. O sea, la autoridad de impartir el perdón de los pecados al pecador arrepentido pertenece a todos los cristianos. Así como la gran comisión de hacer discípulos a todas las naciones es la tarea de todo cristiano bautizado también. ¿Sí ve? ¿Usted está bautizado o no? Entonces, usted está llamado a eso también. Así que Pedro nos está llamando, hermanos, a cada uno de nosotros a que nos acerquemos a Cristo. ¿Sabe? Porque necesitamos a Cristo. Y cada vez que nos acercamos a Cristo con corazones sinceros, podemos recibir los dones del Espíritu Santo para llevar a cabo la gran comisión a la que el Señor nos ha llamado, con los dones que vienen de Él. Amén.